Hoy vamos a meternos en una historia económica que parece casi una paradoja. La historia de cómo Costa Rica, en su intento por ser más independiente, por tomar las riendas de su propio destino, terminó cayendo en una crisis todavía más grande. Es un relato de grandes sueños, de éxitos que de verdad fueron impresionantes, pero también de un final que cambió todo para el país. Y para arrancar, nada mejor que esta frase de Rodrigo Facio, que fue una de las cabezas pensantes de todo este movimiento. Él lo tenía clarísimo. Depender solo del café y del banano, o sea, el monocultivo, no era la solución. Al contrario, era el problema. Era una traba, un freno para un desarrollo de verdad sólido. Ok, para entender bien toda esta historia, vamos a seguir un camino con 5 paradas. Primero, ¿cómo era la economía antes de todo esto? Después, el plan que se armó para modernizarla. Luego, cómo se puso en marcha esa industrialización. El cuarto punto, los éxitos y los problemas que nadie veía venir. Y al final, claro, la crisis que lo tiró todo abajo. Bien, empecemos por el principio. Para entender por qué querían un cambio tan grande, hay que ver cómo era la situación en ese momento. Y la foto era esta: una economía que vivía de venderle muy poquitas cosas, básicamente productos agrícolas, a los países más ricos. A esto los economistas le llamaban el modelo de desarrollo hacia afuera. Suena un poco técnico, ¿no? Pero la idea es súper simple. Imaginen que el motor de la economía de Costa Rica no estaba en Costa Rica, estaba afuera. El país dependía completamente de lo que pasaba en otros mercados, de si le compraban o no. Estaba, como se dice, a merced de las olas. Y aquí la cosa se pone interesante, porque esa dependencia tenía dos caras muy distintas. Por un lado estaba la economía del café. Esta la manejaba una élite local, la famosa oligarquía, pero el dinero venía de afuera, sobre todo de capital británico. Por otro lado teníamos la economía del banano. Esto era otra cosa. Era un enclave, prácticamente un pedacito de Estados Unidos en Costa Rica, controlado por la United Fruit Company, con muy poca conexión con el resto del país. Claro, esta situación de ser tan vulnerable no podía durar para siempre, y no pasó desapercibida. Empezó a surgir un movimiento de gente que pensaba y que decía: oigan, esto no puede seguir así, necesitamos un plan, un camino nuevo para el país. Y de ahí nace este proyecto para una nueva Costa Rica. Mentes como la de Rodrigo Facio y organismos como la CEPAL empezaron a armar un plan súper completo. La idea era dejar de depender del café y el banano, o sea, diversificar. Construir fábricas, industrializar, que el Estado se pusiera las pilas y fuera el motor del cambio. Conectar al país con infraestructura y, muy importante, que la riqueza se repartiera mejor. No era solo cambiar la economía, era cambiar el país. Bueno, ya con el plan sobre la mesa, Costa Rica se lanzó a una de sus aventuras más grandes y ambiciosas: levantar una industria moderna partiendo prácticamente de la nada. La estrategia tenía un nombre: industrialización por sustitución de importaciones. Las siglas son EASY, pero más allá del nombre, la idea era súper directa. En vez de comprar las cosas hechas afuera, vamos a fabricarlas nosotros mismos aquí en casa. Y fíjense en este gráfico porque muestra el gran triunfo de este modelo. Mire los números. Por primera vez en toda su historia, la industria le aportaba más a la economía del país que la agricultura. Esto no es un cambio menor, es un cambio tectónico, un antes y un después. Pero ojo, esta transformación no pasó por arte de magia. Fue un plan muy bien pensado, ejecutado por el Estado. Fue como una receta de 4 pasos. Primero, crear la base, o sea, carreteras, electricidad, teléfonos. Segundo, dar el dinero para invertir, con un sistema de bancos del Estado. Tercero, proteger a las industrias nuevas de la competencia de afuera, con impuestos altos. Y cuarto, hacer que la gente tuviera más plata en el bolsillo para que pudiera comprar esos nuevos productos. Y la verdad es que el modelo funcionó, hubo crecimiento, hubo más estabilidad, por fuera todo se veía increíble. Pero como en las películas, había algo oculto. Debajo de todo ese éxito estaba creciendo un problema gigantesco, una contradicción que al final sería mortal para el modelo. Aquí viene la gran ironía de toda esta historia. El objetivo era dejar de importar cosas, ¿cierto? Pues bien, para lograrlo, Costa Rica tuvo que empezar a importar muchísimo, pero de otras cosas. Necesitaba importar las máquinas, los insumos, las materias primas para poder fabricar aquí. Y este gráfico lo deja clarísimo. Esta es la falla fatal del sistema.
Miren la diferencia entre lo que se exportaba en productos industriales y lo que se tenía que importar para hacerlos. Mientras más crecían las fábricas, más grande se hacía el hueco. El país necesitaba cada vez más dólares para pagar esas importaciones, y no los estaba generando. Y por si fuera poco, había otro problema. El Estado, que era el gran arquitecto de todo esto, estaba gastando muchísimo más dinero del que le entraba. Así que teníamos un doble problema, un déficit por el lado del comercio y otro por el lado del gobierno. Y como muestra el gráfico, ese déficit fiscal se fue inflando e inflando con los años. Entonces, tenemos un sistema que se ve bien por fuera, pero que por dentro es súper frágil. Depende de las importaciones y se mantiene con deuda. Era básicamente un tren que iba a toda velocidad directo hacia un choque con la economía mundial que se estaba volviendo muy, pero muy inestable. Y el choque llegó. Fue una seguidilla de golpes, la tormenta perfecta. Primero, en el 73, la crisis del petróleo. De repente, importar era carísimo. Luego, una recesión mundial. Menos gente compraba los productos de Costa Rica. En el 79, otra vez la crisis del petróleo. Y para rematar, en el 80 suben las tasas de interés. Y la deuda externa se vuelve una bola de nieve imparable. Cada uno de esos golpes fue directo a las debilidades del modelo. Las grietas se convirtieron en un abismo. La deuda se volvió simplemente impagable. Miren este número, 348%. ¿Qué significa? Que para 1983, la deuda pública externa del país era casi 3,5 veces más grande que todo el dinero que entró por exportaciones ese año. Es decir, aunque se usara cada dólar que entraba solo para pagar la deuda, no alcanzaba ni para empezar. Era imposible. El resultado fue el derrumbe total. La moneda se devaluó por completo. La inflación se disparó. Las fábricas empezaron a cerrar, el desempleo subió como la espuma y la calidad de vida de la gente se fue al piso. Fue, sin más, el fin de una era, el fin del modelo desarrollista que había definido a Costa Rica por 30 años. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Que una estrategia que nació para reducir un tipo de dependencia, la de vender café y banano, terminó creando una dependencia nueva. Una dependencia de las importaciones y de la deuda que al final del día resultó ser fatal. Y esto nos deja con una pregunta que va más allá de Costa Rica y de esa época. Una pregunta que sigue sobre la mesa para muchos países hoy. ¿Se puede de verdad alcanzar una prosperidad que dure, mirando solo hacia adentro, protegiéndose del mundo? Es el eterno debate entre construir desde lo propio o abrirse e integrarse a la economía global.